Ok, estamos hablando de la profecía del último papa, ¿vale? Y aquí nuestro amigo Luis nos comenta lo siguiente. La última vez se dijo que el último papa era Juan Pablo II. Hay que entender que cuando se estudian tanto fenómenos paranormales como las profecías, digamos que hay dos vías para hacerlo. Están, digamos, la gente que dedica tiempo y alma a estudiar, ¿no? Pues vamos a decirlo de esta forma, los que lo hacen a un nivel un tanto más profesional, y luego están como estas pequeñas leyendas urbanas que son derivados y derivados y derivados de los estudios originales. Dentro del rubro de las personas que se dedican directamente a estudiar las profecías de todo tipo, Juan Pablo II jamás fue mencionado como el último papa. ¿Vale? O sea, no fue jamás postulado que Juan Pablo II fuera el último papa. Pero dentro de las leyendas urbanas, dentro de lo que se platicaba, digamos, entre las personas comunes y silvestres como tú y como yo, sí se llegó a especular un poco de que Juan Pablo II iba a ser el último papa porque se confundieron dos profecías en sí, dos profecías que son completamente diferentes, y luego el atentado de Juan Pablo II tuvo mucho que ver con esta creencia. A ver, ¿qué sucede? Vamos a dejar a un lado la profecía de Malaquías del último papa, en donde entendemos que Juan Pablo II no tiene nada que ver ahí más que participar de la lista. Resulta que hay otra profecía, que es la profecía de la Virgen de Fátima, ¿no? Los misterios de Fátima. En la tercera profecía o en el tercer misterio, precisamente se describe un escenario en donde un papa aparentemente va a sufrir un atentado en contra de su vida y este atentado va a ser público. Según lo que se describe aquí es que el papa, sus obispos, alguna gente laica y otra gente creyente, iba a estar de alguna manera enfrente de unos soldados con armas de fuego, lo cual mucho se interpretó que esto querría decir que iba a haber un atentado en contra de la vida del papa. Hasta este punto no se decía de cuál papa, no habría forma de saberlo. Entonces, todo el mundo estaba ante la expectativa de qué papa iba a sufrir un atentado público en contra de su vida. Y justo pasa que Juan Pablo II, como todos sabemos, fue supuesta víctima de un atentado terrorista cuando una persona le disparó al Papa, y que sabemos que supuestamente él luego fue a perdonar a la persona, a su agresor, ¿va? Cuando esto sucede, muchos empiezan a preguntar si la imagen de Juan Pablo II encaja en la profecía. Pero haz de cuenta que lo dijeron así. ¿Será que Juan Pablo II es el papa de la profecía? Y entonces, mientras unos estuvieron muy en claros que se referían a la profecía de la Virgen de Fátima, otros se fueron por la tangente y la única profecía que se conocía a nivel popular que tendría que ver con un papado o con el papado era precisamente la de Malaquías. En pocas palabras, se hizo un teléfono descompuesto. Y cuando los investigadores no ayudaron mucho en aclarar a qué se refería, la gente, el populacho, como dije en un principio, gente común y silvestre como tú y como yo, pues entendimos que Juan Pablo II estaba ligado más a la profecía de Malaquías que a la de Fátima, y por eso se dio esa confusión de que muchas personas decían, bueno, entonces Juan Pablo II es el último papa. Años después ya se tuvo que aclarar que lo que los investigadores debieron haber dicho en su momento y a lo que ellos se referían era que todo lo que supuestamente había pasado con Juan Pablo II pues estaba escrito precisamente en el tercer misterio de Fátima, y que seguramente a este papa se referían, al papa que iba a ser víctima de un atentado frente a todo un público. Pero luego con el tiempo pasaron dos cosas muy interesantes con el tema de la profecía de Fátima con Juan Pablo II. Resulta que algunos investigadores conspiranoicos han llegado a la conclusión que el atentado de Juan Pablo II él mismo lo montó, o sea, él y su gente. Y es que resulta que ellos, vamos a decir la verdad, ¿no? Dentro del Vaticano existen conflictos políticos. O sea, así como aquí un presidente tiene oposición, en el papado tiene su propia oposición. Hay obispos y cardenales que no están de acuerdo con la imagen del papa. Entonces estos investigadores concluyeron que lo que querían hacer era legitimar a Juan Pablo II como un papa, y sobre todo un papa elegido por Dios.
Ellos conocían perfectamente digamos, la interpretación que se le había dado a la profecía de Fátima y hicieron todo este montaje del atentado para entonces tratar de ligar a Juan Pablo II a la profecía de Fátima y así lograr dos cosas: legitimar a Juan Pablo II como un elegido de Dios, como un papa importante hasta cierto punto salvado por un milagro, y punto número dos, precisamente legitimar también las apariciones de la Virgen de Fátima y los misterios de Fátima como verdaderos y como cumplidos. Darle prácticamente esa mítica que tienen, digamos, las profecías de Nostradamus, que muchas personas dicen que sí, hay muchas profecías que se han cumplido de este profeta, ¿no? Pero más adelante la propia Iglesia Católica da un volantazo y ellos mismos también, segundo dato curioso, cambian la interpretación de lo ocurrido con Juan Pablo II y también de lo ocurrido con la profecía de la Virgen de Fátima. Y este cambio de ruta se da con uno de los papas más cultos, más eruditos que jamás ha tenido el Vaticano, jamás ha tenido la Iglesia Católica, el papa más sabio de todos, que fue precisamente Benedicto, una persona que era sumamente estudiada, inteligente, culta y contrario a lo que se pueda pensar, de verdad que era un erudito. Lo que hace Benedicto es primero decir, a ver, las visiones de Fátima, los misterios de Fátima, no se pueden tomar como profecías literales. Él incluso interpreta que esta visión del Papa, de los obispos y de la gente laica y creyente siendo atormentado por soldados armados es una interpretación de que siempre el mundo de la fe va a estar bajo ataque de presencias enemigas para la religión y para la fe en Dios, y que no se puede tomar esto como una especie de literal, ¿no? No tenemos que esperar a que va a aparecer un hombre, le va a disparar a un papa y entonces ese papa es al que se refiere la profecía de Fátima. Y con esto evidentemente también desmitifica la imagen de Juan Pablo II como el papa milagroso que sobrevivió precisamente el descrito en las profecías de Fátima, ¿no? En los misterios de Fátima. Y volvemos al tema de los investigadores conspiranoicos. Ellos concluyen que de haber sido Juan Pablo II, ¿sí?, quien junto con su gente planeó su falso atentado, y ellos mismos al querer hacer publicidad de que Juan Pablo II era el papa de la profecía, pues ellos cometieron el error, o sea, no fueron claros al mandar el mensaje, por lo cual el pueblo lo ligó a las profecías de Malaquías y no a las profecías de Fátima. Incluso para muchos era completamente desconocido las profecías de Fátima, los misterios de Fátima, y por eso fue más fácil para el pueblo acuñar la idea de que Juan Pablo era el último papa descrito por las profecías de Malaquías. En pocas palabras, si de verdad esto fue un falso atentado, ni siquiera a ellos les salió bien el plan, porque el pueblo nunca ligó a Juan Pablo a las profecías de Fátima, por el contrario los ligó a las profecías de Malaquías, y aquí es donde vino toda esta confusión y ahora sí que todo este batidero. Pero bueno, regresando al punto, no, de manera seria para los investigadores, Juan Pablo nunca ha sido considerado el último papa, no, no es él el último papa del conteo de la lista de Malaquías antes de que llegue precisamente el fin del mundo y el apocalipsis y la caída del Vaticano.